¿Saben? Si pudiéramos hacer un paneo general de la Biblia, pareciera que hubiera un mensaje que se repite y 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 se repite. Y ese mensaje que se repite en distintas ocasiones, permítame usar una expresión que seguramente está, o que ciertamente está en un solo punto, pero creo que esa expresión pudiera recoger un mensaje que es reiterado en el mensaje bíblico. Y es, Dios espera que su pueblo mantenga sus cuentas claras con Él. Y dice en cierta ocasión, vengan y estemos a cuenta. Y en otras partes nos manda a que podamos poner nuestra vida en total transparencia delante de Él. Y lo que se espera de todo hijo del Señor es que su vida pueda estar en una real transparencia delante del Señor. Es decir, que podamos sentarnos con el Señor y tender nuestras cartas, las cartas que definen nuestra vida, y sin dejar ninguna carta por allí debajo de la manga, podamos poner nuestras cuentas con Él claras. Señor, este soy yo. Esto es lo que tengo, en esta condición estoy, y yo quiero que haya plena sinceridad en la relación que hay entre tú y yo. Y saben, en este sentido, el Señor llama nuestra atención a cuando hay cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas, para que las tratemos y las expongamos delante de Él, y Él pueda trabajar en ellas y pueda hacer de nosotros, o pueda hacer en nosotros, o darnos el resultado esperado ante una situación que necesita ser tratada. Saben, la semana pasada comenzamos a hablar de este tema y tocamos un aspecto de la vida de David. David, debo confesar aquí, que es el personaje que para mí es un personaje muy significativo para mí en toda la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque David creo que es un personaje real, tangible. Yo sé que algunos podrán decir, bueno, a mí me gusta Pablo y otros a mí me gusta. A mí me encanta David. Y es porque creo que el mensaje bíblico no le ocultó nada a David. ¿Sabían ustedes? En la Biblia hay dos personajes de los que no se dice nada negativo. Y cuando uno estudia la vida de esos dos personajes, uno dice, son como distantes, hay como una distancia muy larga entre ellos y nosotros. Esos dos personajes, por supuesto no estoy refiriéndome a Cristo, Cristo es perfecto. Refiriéndome a dos hombres que seguramente tuvieron sus tiempos grises, tuvieron sus momentos de debilidad y de faltas, pero la Biblia no los registró. Me refiero a José, el hijo de Jacob. ¿Saben? De José no se dice nada negativo. Y uno estudia la vida de José. Oye, los hermanos lo vendieron, fue como esclavo a Egipto y todo lo que pasó con tanta injusticia que sufrió y cómo se mantuvo al final. Y uno dice, wow, mano, José es un héroe. Pero yo siento que hay distancias. Y el otro personaje del cual no se dice nada negativo en la Biblia es Daniel. El profeta Daniel. No se dice nada negativo. Evidentemente, tanto José como Daniel tuvieron momentos difíciles, momentos grises en su vida, momentos en los que fallaron, pero la Biblia no los registra, punto. Pero cuando uno estudia la vida de David, a mí me viene a la cabeza una canción vieja de esas, que dice algo así como, te pareces tanto a mí. Porque es real. El Señor no solo nos mostró la fidelidad de David, la fuerza de David, el ímpetu de David, la pasión de David, sino que también la Biblia dejó registro de los terribles errores que cometió David. Y eso nos hace pensar en que podemos ser personas normales, que cometemos errores, que caemos, que tropezamos, pero la mano de Dios siempre va a estar allí dispuesta para levantarnos. Decíamos la semana pasada que el Señor le puso un título a David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Si le preguntáramos al Señor, Señor, ¿qué es para ti un hombre? ¿Cómo debería ser un hombre? Permítame generalizar eso un poco más. ¿Cómo es la persona, para incluir allá a todo el mundo, mujeres, hombres, cómo es la persona ideal que tú tienes en tu corazón, que tienes en tu mente? ¿Cómo te gustaría que fuera? Y saben, el Señor probablemente nos va a responder, mira a David, así. ¿Saben? Pero la semana pasada estudiamos un episodio en la vida de David terrible, terrible, amargo. David tenía que estar en la guerra como rey de Israel, tenía que ir a batallar, pero él estaba muy sobrado y la batalla realmente estaba muy a favor de Israel. Hay un espacio
de calma por el invierno, los reyes retiran sus tropas y pasado el invierno vuelven otra vez a la pelea. Y cuando vuelven a la pelea, David tenía que ir con su ejército y decidió no ir. Mandó a Joab, su general: vayan ustedes, peleen y yo me quedo en casa. Pues, estando en casa, tenía un exceso de confianza. Comenzó a caminar por el terrado del reino un día que se levantó como a las 12 del mediodía, ya entrada la tarde, se levantó y sin nada que hacer comenzó a caminar, y caminando vio una mujer bañándose. Y vio a esa mujer bañándose y mandó a preguntar por ella. Y al averiguar quién era, sus siervos le dijeron: ella es Betsabé, la esposa de Urías. ¿Saben? Ahí hay un dato curioso, porque usualmente cuando se hace referencia a alguien, se habla de quién es hija y de qué familia viene, pero muy pocas veces se utilizan otros datos para describir a alguien. Que los siervos le hayan dicho a David: ella es la esposa de Urías, creo que nos responde dos cosas. La primera, los siervos sabían por qué estaba preguntando David. Estás mirando a la mujer bañarse y estás preguntando quién es. Bueno, vamos a responderte: ella es la esposa de Urías. Y lo segundo, hermano, creo que el relato bíblico nos deja claro que David no actuó con ignorancia. Todo lo hizo con premeditación y alevosía. Era el rey y mandó a llamar a la muchacha, subió a su reino, a su palacio, tuvo relaciones con ella y a los días llegó la noticia: la mujer estaba embarazada. Ley de Murphy. Ley de Murphy. Bueno, ahora él tenía que resolver el entuerto, porque el crimen perfecto ya estaba comenzando a desmoronarse. Los hombres estaban en la guerra, él estaba en su palacio, así que manda a llamar a Urías, intenta que Urías duerma con su esposa para que todo quede tapado. Urías no lo hace y termina pensando en qué hacer y cómo resolver su gran error. Y la respuesta que viene a su cabeza es: bueno, a Urías hay que matarlo. Lo manda a la guerra cruelmente con una carta al general del ejército. Manda a Urías con una carta con el sello real, o sea que no la podía abrir, y le dice: le vas a dar esto al general. Y le llega Urías a su general, le da su carta y la carta dice: vas a poner a Urías en el punto más álgido de la batalla, donde van los valientes, y una vez que esté allí, retrasa las tropas para que Urías muera. Urías llevó su sentencia de muerte en esa carta, y así se hizo. Cuando lo hicieron, se acercaron de más. Muchos del ejército murieron, entre ellos murió Urías. El movimiento fue arriesgado. Llega la noticia a David. David se entera y dice: bueno, en la guerra unos viven, otros mueren, y pasa por alto el asunto. Pero miren todo lo que pasó. No solo muere Urías, mueren otros soldados que no tenían por qué morir por esta causa. Y David sigue ocultando el pecado y tratando de construir lo que pudiéramos llamar aquí el crimen perfecto. Y con ese crimen perfecto, él toma ahora por esposa a Betsabé, y ahora sí, Betsabé dio a luz un hijo, ahora casada con David. Yo me imagino que en aquel tiempo la gente no sacaba cuentas como ahora, ¿no? Ahora la gente saca cuentas. Más o menos, ¿cuántos meses nació ese muchacho? Bueno, se nació con 5 meses, para que las cosas cuadren, ¿no? Pero lo cierto es que él toma a Betsabé, y Betsabé se va con él, y David está bien. Y si leyéramos la cosa ligeramente, pudiéramos decir: se salió con la suya. Y parece que Dios no hizo nada. Se salió con la suya. El pobre Urías murió. Otra gente que no tiene nada que ver con el asunto murió. Betsabé, pues, ahora es esposa del rey, y el crimen se ejecutó a la perfección. Pero saben, no funcionan las cosas así. En ese tiempo en el que David no habló, se escribe el Salmo 32, y el Salmo 32 nos refleja qué pasó en la vida de David en ese tiempo que él duró guardando silencio. La semana pasada comenzamos a estudiar el Salmo 32. Yo quisiera que le diéramos un breve repaso, porque hoy terminamos con lo que comenzamos allí en el Salmo 32. Creo que la intención del Salmo es la siguiente: es un Salmo instructivo, es un Salmo que sirve para que ustedes y yo tengamos una enseñanza práctica y clave para la vida diaria. Y creo que el tema central del Salmo es la confesión. Es decir, la confesión fue el recurso que David utilizó para poder resolver esta situación torcida que estaba en su vida. Y tal vez la llevó muy lejos.
Y las consecuencias de haber llevado el asunto tan lejos, pues están descritos en este salmo. Lo primero que quiero que veamos de este salmo son algunos aspectos básicos que determinan esa confesión efectiva. ¿Sobre qué descansan esos aspectos o esa confesión efectiva de la cual David habla en todo este salmo? Pues hay un par de aspectos básicos allí. Versículo 1 del Salmo 32 dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaños. Comienza David diciendo esto: es extremadamente feliz aquel a quienes sus pecados son perdonados, aquellos cuyas transgresiones son cubiertas, y la idea allí es clave. ¿Saben? El Señor cubre nuestros pecados, el Señor perdona. Y el primer aspecto básico que sostiene la confesión efectiva, decíamos la semana pasada, es que la confesión efectiva descansa en la idea de la gracia. La gracia es un regalo no merecido. Saben, ustedes y yo podemos tener perdón en Cristo, no porque merezcamos nada. Tenemos perdón porque el Señor le place perdonarnos. Es un acto de su gracia. La gracia es central en el tema de la confesión. Podemos llegar con confianza. Podemos plantearle al Señor nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestras derrotas con confianza, porque Él en su gracia nos va a perdonar. Pero no lo merece, ¿no? Nadie lo merece. Pero tienes que hacer algo para merecerlo, ¿no? No puedes hacer nada para merecerlo. La verdad es que el perdón de Dios no puede ser merecido por ninguno de nosotros, ni que hagamos lo que hagamos. El perdón es un regalo inmerecido. La palabra gracia lo que quiere decir es eso. Es un regalo que ustedes y yo no merecíamos. Y a mí me encanta relacionar siempre gracia con misericordia, porque creo que las dos palabras van de la mano. Así como gracia es recibir lo que no merezco, misericordia por su parte es no recibir lo que sí merezco. Entonces el Señor decide no darme lo que merezco cuando caigo, sino que por el contrario me da lo que no merezco: su gracia, su perdón, su amor. Él cubre mis pecados. Aquellos cuyos pecados son cubiertos son extremadamente felices. ¿Saben? La palabra cubrir ahí da la idea de tapar por completo. Si Dios te mira al recibir el perdón que hay en Él, el Señor no va a ver el pecado que hay en ti, porque Él cubrió por completo tu pecado. Esto es fácil de entender para los hombres. ¿Saben? Las mujeres son un poco más complicadas para que entiendan esto. Los hombres sí, porque cuando nosotros buscamos algo nunca lo encontramos. Vamos a estar claros, los hombres nos cuesta conseguir las cosas. Cualquier cosa la tapa. ¿Dónde están mis lentes? Están puestos en la mesa. Y uno va a la mesa y busca en la mesa y trata de conseguir algo tapa. Y no nos permite ver dónde están los lentes. O sea, yo ayer dejé mis llaves aquí. Y ese aquí puede ser en cualquier lado, ¿no? Pero uno presume que está en un punto. Y normalmente las esposas de uno le dicen, está en tal parte. Y uno va 10 veces y no están. Y peleamos. No están. No está. Milagrosamente van y consiguen la cosa donde dijeron que estaba. Y creo que es para nosotros, cualquier cosa puede cubrir lo que andamos buscando. ¿Saben? Y la intención es justamente eso. Pero yo fui y no lo vi. Es cierto, fui y no lo vi. Permítame meter la mano aquí por todos los hombres que estamos aprovechando el paréntesis. ¿Saben? Uno va y no lo ve. Y buscamos, de verdad buscamos, pero no lo vimos. Y el Señor dice que cuando los pecados, cuando llegamos ante Él con un corazón sincero, nuestros pecados son cubiertos. Y la idea es exactamente esa. Dios te va a ver. Y ¿sabes? No mirará el pecado que hay en ti. ¿Por qué? Porque el Señor lo cubrió. No lo va a ver. En medio de esto, pues podemos decir entonces que la confesión efectiva descansa en la gracia de Dios. Y el segundo aspecto básico de la confesión es que la confesión efectiva garantiza la experiencia continua del gozo de nuestra salvación. Dichoso aquel
bienaventurado aquel, es extremadamente feliz aquel que ha sido perdonado. ¿Y por qué ha sido perdonado? Bueno, porque abrió su corazón delante del Señor y puso sus cartas sobre la mesa, no dejó nada. Me encanta cómo termina el versículo 2, en cuyo corazón no hay engaño, no se deja guardado nada. Y delante de Dios, Él abre su corazón, aún dejando ver aquello que pudiera ser terrible. Si me preguntan a mí por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar del evento que estamos estudiando acerca de él, hermano, lo es porque es un hombre que no sintió temor cuando fue confrontado ante el pecado que había cometido. No sintió temor de abrir su corazón al Señor y mostrarse delante de Él con absoluta sinceridad. Entonces, Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos. Por eso es que me encanta estudiar la historia de David. Porque Dios no busca hombres perfectos. Un hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que nunca se equivoca. Ese no existe. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que cuando tropieza y cae, a través de la confesión y con sinceridad en su corazón, se levanta y recupera el camino. La semana pasada también hablábamos un poco acerca de algunos pilares que sostienen la confesión efectiva. El primero de ellos, mencionábamos, es el no guardar silencio ante las faltas cometidas. Una confesión efectiva no guarda silencio ante las faltas cometidas. Versículos 3 y 4 del Salmo 32 dice así: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Saben? Dijimos, David toma por esposa a Betsabé, y hasta aquí el crimen parecía perfecto. Bueno, pero ese tiempo, desde que él toma por esposa a Betsabé, hasta el tiempo en que él tiene que reconocer su falta delante del Señor, hermano, fueron tiempos terribles. Y los describe así: mientras callé, el tiempo que guardé silencio, el tiempo que estaba tramando mi crimen y estaba convirtiendo en la cosa en el crimen perfecto, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. David sabía que había algo oculto que no había resuelto. Había un secreto en su corazón. ¿Saben? Muchos sabían lo que estaba pasando allí. Los que estaban con David en el reino, sus siervos, lo sabían. Lo más seguro es que Joab, quien era el general del ejército y quien tramó todo para que Urías muriera en la batalla, lo sabía. ¿Saben? Había muchos allí que sabían, pero no estaban ni en la posición, ni tenían el valor suficiente como para decirle al rey: rey, estás en pecado. No lo iban a hacer nunca. Así que David sabía que había silencio a su alrededor y que nadie iba a denunciar su pecado, pero su conciencia lo estaba consumiendo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Había una condición terrible. Yo me imagino, hermano, la sangre de Urías manchaba todos los lugares a donde David dirigía su mirada. Miraba el techo y ahí podía recordar lo que pasó con Urías. Miraba hacia el jardín y ahí estaba la muerte de Urías. Él estaba siendo atormentado por un pecado que había sido guardado en su corazón. Así que no había un crimen perfecto. David sabía su condición, Dios sabía su condición. Y la confesión efectiva debe llevarnos a no guardar silencio. Mientras guardas silencio, estás prolongando tu dolor. Segundo pilar, la confesión efectiva reconoce y asume ante Dios la realidad de sus actos. Versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y hay una palabra allí que seguramente usaba el director del culto. Recuerden que en los Salmos es como un libro de canto y está el director dirigiendo estas palabras. Y en este momento hay una pequeña pausa. Y quien está dirigiendo pretende que en ese silencio, en esa pausa, todos los asistentes tengan un momento para meditar. Piensen en esto. Termina la idea aquí. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Piensen en esto. Piensen en esto. ¿Saben?
Cuando reconocemos nuestra falta, cuando la asumimos y reconocemos la realidad de nuestros actos, entonces el Señor actúa en consecuencia. Y lo que dice el Salmo 32 es que Él nos perdona. Nos perdona. Y con esto en mente, pasemos al tercer pilar. La semana pasada estudiamos estos dos primeros, vamos ahora al tercero. La confesión efectiva exige actuar con prontitud. La confesión efectiva nos exige actuar con prontitud. Versículos 6 y 7. Por eso los fieles te invocarán en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación. Miren cómo comienza el versículo 6. ¿Por eso qué? ¿De qué viene hablando? Bueno, realmente ese por eso está relacionado con la última parte del versículo 5. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Se acuerdan que ese Selah que está allí, de alguna forma está relacionado con un momento de silencio? Vamos a meditar. Y después de meditar, después de pensar, el salmista continúa diciendo, por eso, por esto que acabamos de reflexionar, por esto que pensamos, por esto en lo que hemos meditado, los santos, los fieles, te invocarán en el momento de la angustia. Ahora, ¿qué implica esa reflexión? Ese por eso, ¿a qué nos lleva a pensar? Permítanme hacer un repaso rapidito de qué pensamos en ese por eso. Número 1, el perdón es un acto de gracia. Dios está profundamente deseoso de perdonar a aquel pecador que llega arrepentido ante Él. Es un acto de gracia y Dios garantiza el perdón y con la gracia garantiza también la experiencia del gozo de la salvación. 2, ese por eso me lleva a meditar también en el silencio ante el pecado trae terribles y dolorosas consecuencias. Pensando en eso, pues ese por eso también me lleva a considerar la idea de cuando asumo mi responsabilidad ante el Señor, Él garantiza su perdón. Ante todo esto, se espera de nosotros que reflexionemos y la única conclusión lógica a la que podemos llegar es invocar con absoluta prontitud al Señor. Ahora, el por eso entonces me lleva a pensar en todo lo anterior y al pensar en eso, me manda a una acción. ¿Cuál es la acción? Invocar. Invocar. Por eso te invocarán. La palabra invocar se traduce en casi todo el mensaje del Antiguo Testamento como interceder en favor de alguien. Pero en este caso el término es reflexivo. Es decir, yo intercedo por mí. Por eso, prontamente debemos pararnos entre nuestra condición y Dios e interceder por nosotros mismos. Por eso lo inteligente aquí es que ustedes y yo nos paremos ante el Señor y presentemos nuestra causa delante de Él. La palabra interceder o invocar allí da la idea de una oración profunda. Es caer de rodillas delante de Él y decirle, Señor, estoy entendiendo lo anterior, sé que el perdón es un acto de tu gracia. Sé que el guardar silencio me está trayendo consecuencias y sé que al reconocer mi falta hay perdón. Y por esta razón caigo de rodillas delante de ti. Eso es lo que se espera. En el término invocar, de alguna forma lo que está contenido es eso. Cuando eres confrontado con tu pecado, lo que se espera de ti y de mí es que caigamos de rodillas delante del Señor. Reconocer nuestras faltas no puede llevarnos a guardar silencio. Cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado, eso debería llevarnos a caer de rodillas delante de Él y pedirle al Señor, Señor, atiende mi causa. Ahora, ¿para quién es este llamado? Ya sabemos lo que nos llama a hacer. Debemos orar, debemos interceder por nosotros mismos, si me permiten la idea. Ahora, ¿para quién? Reina Valera dice, por eso te invocará todo santo. La NBI habla de los fieles. ¿Y a quién se refiere entonces? ¿Saben? Se está refiriendo a aquellos que desean vivir su vida de acuerdo al plan de Dios.
Si tú eres alguien que quieres llevar tu vida a lo que Dios espera de ti, entonces tú entras dentro de esta categoría. No nos confundamos. El término fiel o el término santo que tenemos allí en distintas traducciones no se refiere a aquel que no comete pecado. Ya dijimos al principio que ese no existe. O sea, que pudiéramos poner en un mismo escenario. Desde pequeño yo siempre he sido muy seguidor de algunos superhéroes, ¿no? Me encanta el mundo Marvel, para mí es interesante. Pero yo soy muy fanático de Spider-Man. Pero ¿saben? El hombre que no comete pecado es igual a Spider-Man. ¿Saben por qué? Ninguno de los dos existe. Ahora, ¿quién es el fiel aquí? El fiel es el que cuando se revisa y se da cuenta que hay algo en su vida que tiene que corregir, no se da permiso de vivir ni un solo día separado del plan de Dios. Por eso los fieles, los que están profundamente interesados en llevar su vida a la voluntad de Dios, te invocan. Los fieles entonces se trata de aquellos que no se dan el permiso de vivir separados del plan de Dios para su vida. Señor, reviso mi vida y me estoy separando de tu plan. Esto que estoy haciendo está mal y necesita ser corregido en el acto. Ahora, ya vimos que se espera de nosotros que podamos caer de rodillas delante del Señor y pedirle al Señor inmediatamente que obre en nuestra falla. Hemos visto que se refiere a aquellos que quieren vivir su vida como Dios espera. Ahora, ¿cuándo se espera que caigan de rodillas los fieles? También el texto nos lo dice, en el momento de la angustia. Es decir, cuando la situación llega a un punto determinante, un punto culminante. Creo que la idea original de David aquí es, para tomar la idea de otro pasaje que ya vamos a leer, mientras Dios puede ser hallado. Dios nos va a confrontar y en la confrontación, en ese punto en el que eres confrontado, se espera que caigas de rodillas y alinees tu vida con la voluntad de Dios. El Señor, a través del profeta Isaías más adelante, le dice al pueblo de Israel, ¿saben? Yo estoy dispuesto a perdonarlos. Y miren la forma como Isaías persuade al pueblo a aceptar el perdón del Señor. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. ¿Saben? Cuando el Señor nos confronta con el pecado, nos está dando la oportunidad de buscarlo. Dejar pasar la oportunidad para mañana pudiera ser riesgoso. Mientras David guardó silencio, la mano del Señor se posó sobre él. Es la forma como él lo describe. Él dice, sentía como tu mano estaba sobre mí. Y ahí hay una idea como de presionar con mucha fuerza. David sentía que el Señor estaba presionándole con fuerza. Todo el que ha guardado, ha ocultado algo en su corazón. ¿Saben? Que ha vivido su vida fundamentado en una mentira. ¿Saben lo terrible que es sentir la mano de Dios oprimiendo nuestra vida? Y David en esa opresión, en ese tiempo, que ya vamos a definir cuánto más o menos fue, en ese tiempo que el Señor le oprimía, el Señor le decía a David, tienes una cuenta pendiente conmigo. Y David ocultaba eso con engaños. Y el Señor apretaba la mano. David, tienes una cuenta pendiente conmigo. Y tal vez David utilizó cualquier excusa, podía ser, permítame usar unas muy contemporáneas. Es que todo el mundo lo hace. Y el Señor apretaba la mano. David, tienes una cuenta pendiente conmigo. Señor, es que yo vengo de una familia que mi papá era así, mi mamá era así, el abuelo era así. Tienes una cuenta pendiente conmigo. ¿Así o más fuerte? ¿Cómo? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esto? Hermano, en lo que el Señor llame nuestra atención, porque va a llamar nuestra atención, en ese momento, lo inteligente, lo que se espera de nosotros, es que actuemos en consecuencia. Caigamos de rodillas inmediatamente pidiéndole al Señor que tome el control de nuestra vida. En su misericordia, quiero que todos tengamos muy claro esto, cuando estamos caminando de espalda al Señor, en su misericordia,
Dios siempre va a llamar nuestra atención. Y nos va a decir, ¿sabes? Tienes una cuenta pendiente conmigo. Y cuando escuches la voz de Dios, lo mejor que tú y yo podemos hacer es caer de rodillas e invocar el nombre del Señor. No hay otra. ¿Saben? David tenía el crimen perfecto, pero ya vimos que en ese tiempo la mano del Señor pesaba sobre él. El segundo de Samuel 11:27, que es el pasaje donde se narra todo el evento que les he estado hablando de David con Betsabé. Toda la primera parte de ese evento termina con esto. Escuchen bien. Después del luto, muere Urías. Betsabé le guarda luto porque era su esposo. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Y saben, visto hasta aquí, uno pudiera decir, todo salió perfecto. Ya lloramos a Urías, qué lástima, pero David se salió con la suya. No, pero no termina allí el versículo. El versículo termina aquí. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Creo que queda esa frase registrada allí para que todos podamos entender. Nunca, nunca, nunca algo que hagamos fuera del plan de Dios va a pasar inadvertido. Dios no estaba agradado con la vida de David. Entre el versículo 27 del capítulo 11 y el versículo 1 del capítulo 12, es decir, pasamos, los que tienen Biblia en físico, pasamos la página, los que la tienen digital suben un poquito nada más. En ese pedacito allí hay cerca de un año. Es decir, el tiempo que vivió David con Betsabé fue más o menos de un año. Y en ese año ocurrió todo lo que hemos descrito ya con la mano del Señor pesando sobre David, ese tiempo en el que David estaba siendo atormentado por el silencio. Guardó silencio por un año. Y terminado ese tiempo, miren lo que pasó, capítulo 12, versículo 1 de 2 de Samuel. El Señor envió a Natán para que hablara con David. ¿Saben? Dios va a hablar a nuestra vida. Él va a llamar nuestra atención y lo va a hacer en el momento oportuno. Ustedes y yo podemos creer, pero ¿saben? El Señor no ha visto mi pecado. El Señor me dejó tranquilo. ¿Saben? No te deja tranquilo. Lo que fue pecado para Dios en el tiempo de David sigue siendo pecado para Dios hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que quien tiene un pecado guardado en su corazón, quiero que sepa, Dios no lo ha dejado pasar por alto. Él en el momento oportuno va a llamar tu atención. Para David, en el momento que el Señor lo decidió, mandó al profeta Natán. ¿Saben? No podía ir nadie más. Tenía que ser Natán. David era un rey temible. Los que sabían el problema no le hubieran dicho nada. Se levantaba un siervo y le decía a David, oh rey, usted está en pecado. No le hubiera ido nada bien. Pero Natán gozaba del respeto de David. Y como Natán gozaba del respeto de David, él llegó hasta David en el momento que el Señor lo envió. ¿Saben? El Señor va a llamar nuestra atención en el momento indicado. Y créanme, hermano, yo he orado para que ese momento para muchos de nosotros hoy sea este. El Señor está llamando tu atención. Y no pases por debajo de la mesa este mensaje, porque creo que lo está usando el Señor para llamar tu atención. Y va a llamar tu atención no solo en el momento indicado, sino también de manera contundente. Natán llamó la atención de David de una forma que no pudo negarse a la realidad. Lo planteamos un poco la semana pasada, permítame recordar solamente lo general. Natán le dijo a David, rey, hay algo sobre lo cual tenemos que juzgar. Hay un tipo que tiene mucho dinero, mucho ganado, muchos corderos, tiene demasiado. Y le llegó un visitante y él decidió hacerle una comida a su visitante. Y a su lado había un hombre muy humilde, solo tenía un corderito. Lo amaba, lo cuidaba, era parte de su familia, lo cuidaba como un hijo, dormía con él, era un hijo más. Y este hombre adinerado decidió quitarle el corderito a aquel hombre pobre para matarlo y darle de comer a su visita.
David, un hombre justo que sabía guardar muy bien las apariencias, se enfureció y se levantó de su trono y le dijo a Natán: a ese tipo hay que hacerlo pagar ya. Y dicta sentencia contra aquel hombre y lleva el asunto a un punto culminante. Y después que él ha dictado sentencia sobre el hombre, Natán le dice, versículo 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel: entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Me repites, por favor, qué es lo que hay que hacerle al tipo aquel? Te toca a ti. ¿Sabes? El Señor llama nuestra atención. Y cuando lo hace de manera contundente. Contundente. Tú eres ese hombre. Si me permiten bajar un poco más en el versículo 13, miren la respuesta que tuvo que darle David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Saben, el Señor nos puede llevar a un punto en el que no tenemos otra opción. La única opción posible es reconocer nuestro pecado. David tardó 1 año para llegar aquí. Y yo creo, hermano, que cuando David dijo: he pecado contra el Señor, y se registra esto en el 2 libro de Samuel, reconoció David ante Natán. Cuando él reconoce eso, hermano, creo que David sintió un alivio tremendo. Les voy a decir por qué. En ese preciso instante que David reconoce su falta, la mano del Señor, hasta que al fin, y al levantar la mano del Señor, David sintió el alivio. Hermano, hemos llevado cargas por muchos años sobre nuestros hombros. Y la intención del Señor confrontarnos, ¿saben? Es que soltemos las cargas y disfrutemos del perdón que Él tiene preparado para nosotros. ¿Saben? Dios va a llamar nuestra atención para que actuemos como corresponde actuar ante el pecado. La confesión efectiva nos exige actuar, y nos exige actuar con prontitud. En el mismo instante que soy confrontado con mi pecado, yo debo caer de rodillas delante del Señor para que Él me permita llegar o me permita disfrutar del perdón que solamente Él puede dar. Permítame en este punto darle 2 pasos prácticos de qué es lo que debo hacer con prontitud ante la confesión efectiva. Lo primero, debes reconocer sinceramente tus faltas. Reconoce sinceramente tus faltas. ¿Saben? David, en el pecado con Betsabé, escribió el Salmo 32 y escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51, versículo 4, miren cómo él plantea ese reconocimiento de su falta. Salmo 51, 4. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David asume esto y dice: yo he pecado contra ti, Señor. Saben, estamos en una sociedad que ha decidido no responsabilizarse por nada. Y estamos levantando una nueva generación de chicos que no quieren asumir responsabilidades. Y nos resulta muy fácil culpar a cualquiera de nuestros propios errores. Es como decir, ¿saben? Yo vivo así porque es que mira donde yo nací. Es que mira, yo actúo de esta forma, es porque mi papá, y es que mira, yo me comporto de esta manera porque es que yo estoy aquí. Yo no he hecho más adelante porque mira el país donde nací. O sea, si hubiéramos nacido en Suiza, ¿saben? Buscamos siempre a alguien a quien culpar. Y la confesión efectiva debe llevarme a actuar inmediatamente. Y lo primero que debe ocurrir en esa acción, cuando caigo de rodillas delante del Señor, lo primero que debe ocurrir es que debo reconocer sinceramente mi falta. Contra ti he pecado, solo contra ti. ¿Qué pasó con mi papá? Eso el Señor tendrá que resolverlo con mi papá. ¿Y qué pasó con la generación? El Señor tendrá que resolverlo con su generación. ¿Y qué pasó con el país donde nací? El Señor tendrá que resolverlo con el país en el que crecí. Aquí el Señor está llamando la atención tuya.
Y hay una situación entre tú y Dios que debes reconocer. Reconoce sinceramente tu falta. Y número 2, renuncia por completo a esa conducta. El hijo de David, Salomón, escribió en Proverbios 28:13 lo siguiente: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanzará misericordia. Miren qué interesante. David por un año estuvo encubriendo el pecado, encubriendo el pecado, encubriendo el pecado. La idea allí es, pues, estuvo buscando la manera de mantener oculto lo que estaba en su corazón. Y en ese tiempo, su vida comenzó a deteriorarse. Salomón dice ahora, pero el que lo confiesa, pero la confesión va de la mano con apartarse. La confesión va de la mano con abandonar la conducta. Cuando alguien dice, yo le confieso al Señor mis faltas, pero no hay cambios en la conducta, bueno, permíteme decirte, tú posiblemente estás reconociendo tu falta. Hay gente que muy fácilmente te dice, no, sí, yo lo hice. Y que, ajá, sí. Pero así nada más. Sí. ¿Y lo volverías a hacer? No, más seguro. No, más seguro, como aquella promesa del borracho, ¿no? No tomo más, pero menos tampoco. Me mantengo ahí. ¿Saben? De alguna forma, reconocer no es confesar. En la confesión hay un cambio de conducta. Miren, el remordimiento no es arrepentimiento. En el arrepentimiento y en la confesión hay un cambio de conducta. Salomón dice, el que confiesa y se aparta, porque las dos cosas van de la mano, el que deja a un lado la conducta, alcanzará misericordia. De esa misericordia que hemos estado hablando desde el principio. Hermano, no podemos permitir que el juicio de Dios, lo que el Señor está evitando al llamar nuestra atención, es que sigamos adelante y suframos el daño. Continúa el versículo 6 de Salmo 32, diciendo esto: caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. ¿Quiénes son ellos? Los justos, los fieles, que pusieron sus cuentas claras con el Señor. En contraposición de ideas, como dirían los periodistas, en contraposición de ideas. Aquel que no pone sus cuentas claras con el Señor, y continúa, y el Señor llama su atención, y Él continúa, y Él continúa, y Él continúa. ¿Saben qué va a pasar? Las muchas aguas se van a desbordar, y a ellos los van a alcanzar. En la Biblia las aguas son un sinónimo del juicio de Dios. ¿Saben? Dios a quien ama, disciplina. Dios a quien ama, disciplina. Y a veces tentamos al Señor, llevándolo al colmo. Él quiere manifestar su gracia y su misericordia, pero nosotros seguimos adelante. Y si seguimos obstinadamente adelante, sufrimos el daño. La confesión efectiva exige de nosotros una pronta acción. Hay algo que tienes que hacer. El cuarto y último pilar que vamos a considerar aquí. Pilar que sostiene la confesión efectiva. Hermano, es que la confesión efectiva nos vuelve al camino que el Señor nos marca. ¿Saben? La confesión no puede quedarse solamente en el acto de pido perdón, ¿sabes? Voy a tratar de suprimir la conducta y ahora, listo, y no pasa nada más. No. Hay un volver al camino en el que Dios quiere que yo me mantenga caminando. Y llegamos al versículo 8 del Salmo 32, que para mí es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Permítanme decirles esto, creo que es mi versículo favorito en la Biblia, por todo lo que implica. Cambia el sujeto. Hasta allá David estaba diciendo, yo callé, yo confesé, yo hice, yo. Ahora llegamos al 8, y cuando llegamos al 8 cambia el sujeto. Miren lo que dice. El Señor dice, ya deja de hablar David. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Aquel que confiesa, aquel que se aparta,
alcanza la misericordia de Dios y en la misericordia del Señor, Él nos va a dar los recursos necesarios para que podamos caminar en la dirección que Él desea. Y para eso promete guiarnos a través de 4 pasos maravillosos. Vamos a echar ese versículo 8 rapidísimo. El primer paso, el Señor nos instruirá. Nos instruirá. La intención allí del término instruir es: yo voy a hacerte comprender, voy a hacer que tus conceptos puedan cambiar. ¿Saben? Pecamos y nos mantenemos pecando porque nuestros conceptos se están poniendo por encima del plan de Dios. La Biblia puede decir algo, pero yo decido ir en una dirección distinta. ¿Creen ustedes que David no conocía que adulterar era malo? ¿Lo sabía? El adulterio está mal. ¿Creen ustedes que David no sabía que la Biblia dice no matarás? ¿Lo sabía? Conocía los conceptos bíblicos, pero sus conceptos se pusieron por encima del concepto de Dios. La palabra instrucción aquí es: yo voy a llevarte a cambiar tus conceptos. Mi hermano, el Señor promete estar a nuestro lado, cambiando nuestros conceptos. Por eso en el Nuevo Testamento leemos en tantas ocasiones: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, transforma tu entendimiento, cambia tu manera de pensar, transforma tu entendimiento. Hermano, porque necesitamos hacer que los conceptos de Dios comiencen a regir nuestra vida. Y el Señor dice: yo te voy a instruir para que eso sea posible. Queremos eso para nuestra vida. El Señor está prometiéndonos que va a caminar a nuestro lado. Permítame hacer una cuña rapidito. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico aquí todos los miércoles 5:30 de la tarde. Y ahorita estamos estudiando el Sermón del Monte, y en este momento particular un fragmento del Sermón del Monte que está manejado bajo este concepto. Oíste que fue dicho, y el Señor va a citar algo del Antiguo Testamento y que se fue mandando de tradición en tradición o de forma oral hasta el tiempo de Jesús. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, y cuando dice mas yo os digo, nos va a llevar al espíritu original de la ley. La semana pasada estudiábamos la templanza. ¿Saben? La templanza es aquel valor que me permite poner la razón por encima de mis emociones. Esas emociones que pueden llevarme a lastimar a cualquiera. Necesitamos poner nuestra razón por encima de nuestras emociones. El próximo miércoles, Dios mediante, veremos el dominio propio, que es el valor que me permite poner la razón por encima de mis pasiones. ¿Saben? David conocía aquí muy bien los mandamientos, pero en este caso puso sus pasiones por encima de la razón. El Señor está ofreciéndole a David: yo quiero ir contigo y te voy a instruir y te voy a dar la capacidad de comprender. Si quiere que abundemos más en estos temas, vengan los miércoles a las 5:30 de la tarde. Cerrada la cuña, continuemos aquí en el Salmo 32. Pero ¿saben? Yo te voy a instruir. Lo segundo que le dice el Señor a David es: yo te voy a moldear. Yo te voy a moldear. Yo te instruiré y yo te mostraré el camino que debes seguir. El término que se traduce ahí, mostrar, te voy a mostrar el camino. Tal idea de aquel arquero, aquella persona que lanzaba flechas, tenía que sentarse a acondicionar sus flechas para que pudieran dar en el blanco. Detrás de eso hay toda una tecnología. ¿Saben? Nosotros los que vemos las películas, vemos a los hombres lanzar flechas, pero no vemos quizás todo lo que hay detrás de eso. El arquero tomaba la flecha, él diseñaba la flecha y ponía en la punta el peso necesario, el filo necesario, las condiciones necesarias para que esa flecha pudiera salir. Luego la vara que sostenía la punta tenía que tener ciertas condiciones. Y al final de la flecha, eso tenía que tener algunas condiciones. Nosotros estamos acostumbrados a ver las flechas indígenas que tienen plumas al final. Pero la intención de fondo es que eso era lo que le daba el equilibrio a la flecha. Detrás de cada flecha está una persona capaz de ir construyéndola de tal forma que esa flecha sea capaz de dar en el blanco. Si el peso no es el preciso, no va a dar en el blanco. Si no está alineado a la vara, no va a dar en el blanco.
Si no tiene el contrapeso en la punta final, en el fondo, no va a dar en el blanco. Y el Señor utiliza esa idea para referirse ahora a: yo voy a ir moldeándote. Voy a hacer que todos los aspectos de tu vida estén preparados para dar en el blanco. ¿Saben? El Señor promete que cuando confesamos nuestro pecado y nos volvemos a Él, va a guiarnos para dar en el blanco. Eso es maravilloso, no lo vas a hacer solo. Señor, ¿y ahora cómo hago? Yo prometo que voy a estar contigo, moldeándote. Eso nos habla de un cambio de conducta. Que el Señor me instruya habla de un cambio de conceptos. Ahora, que el Señor me moldee habla de un cambio de conducta. En tercer lugar, el Señor promete que nos acompañará. Y saben, la intención allí es: Él va a funcionar como un consejero. La idea del consejero es alguien que está al lado de una persona que está pasando una necesidad. Y el Señor dice: yo voy a estar a tu lado. Voy a caminar contigo, te voy a acompañar para que puedas vivir de la forma que puedes vivir. Y eso nos habla de un cambio de hábitos. Cambio de conceptos, cambio de conducta, cambio de hábitos. Y termina el Señor diciendo: y sobre ti fijaré mis ojos. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar. Los que tenemos hijos pequeños y esos niños han enfermado, saben lo que tiene que ver con ese velar por nuestros hijos. El Señor dice allí: voy a velar por ti, sobre ti fijaré mis ojos, Reina Valera. Saben, cuando Alejandro estaba pequeño, en muchas ocasiones tenía problemas de dificultad respiratoria. Y amanecemos en emergencia de clínica. Ya nos conocían en la clínica, nos miraban y nos saludaban ya por nombre. Había un modulito que tenía el nombre de Alejandro. Saben, en una de esas noches, que Alejandro tenía una dificultad respiratoria muy fuerte, nosotros como padres no dormíamos. El niño dormía, nosotros no. Y más de una noche pasamos toda la noche sin dormir, mirándole cómo respiraba. Porque la respiración era determinante, estaba allí por un problema respiratorio. Y no le quitábamos la vista, ¿saben? El tema de las costillas, que si se hunde, no se hunde, cómo sube el diafragma, si tiene respiración, si se le escucha algún sibilante. Toda la noche mirándolo, toda la noche mirándolo. La expresión allí: sobre ti fijaré mis ojos, da la idea de: el Señor va a velar tu vida de manera continua. ¿Saben? No es aquel Dios que te está mirando con la correa en la mano para ver en qué te equivocas para castigarte. No es la idea allí. La idea allí es del Padre amoroso que sabe que tienes una herida en tu corazón y está velando tu restauración hasta que esa restauración sea plena. Hermanos queridos, todas estas cuatro cosas que acabamos de plantear aquí: el Señor te instruirá, el Señor te moldeará, el Señor te acompañará y el Señor te cuidará. Todo depende de una decisión nuestra. Debemos volvernos a Él. Termina David este salmo. Permítame solamente leer esto porque creo que habla por sí solo. Versículo 9 dice: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para hacerlos acercar a ti. ¿Saben? Muchas veces nos comportamos como estos animales. ¿Saben? El mulo terco, que para que avance hay que darle para que él entienda que tiene que moverse. Y recibe maltrato, porque de otra manera no va a entender que tiene que avanzar. El caballo impetuoso corre desbocadamente, y si no le pones un freno no hay manera de detenerlo. Y con el freno él sufre, pero es la única manera que el caballo pueda entender que debe detener su ímpetu. David nos está diciendo: ¿sabes? ¿En serio necesitas esperar, sentir la disciplina del Señor para volverte a Él? ¿En serio? No seas como el mulo o el caballo. Si esto lo hubiera escrito un caraqueño, hubiera dicho simplemente: hermano, no seas burro. Deja de ser tan burro. Simple.
vuelve al Señor. Al caballo hay que forzarlo para que vuelva a ti. Al burro hay que golpearlo para que avance y llegue a ti. ¿Qué tiene que hacer el Señor contigo? ¿Qué tiene que hacer el Señor conmigo? Para que entendamos que nos está llamando. Es necesario que nos volvamos a Él. No tenemos por qué esperar la disciplina de Dios para volvernos a Él. ¿Qué tal si oramos? Les invito a que estén de pie, vamos a orar. ¿Saben? Si el Señor está hablando a tu vida esta mañana, quisiera que reflexionaras en esto. Dije al principio, este es un salmo didáctico, tiene la intención de que ustedes y yo aprendamos una verdad. David aprendió esta verdad por las malas y ahora está tratando de llamar nuestra atención diciéndonos: entienda que Dios quiere extender su gracia para ti. La gracia de Dios está extendida para ti hoy. No se ha agotado. No se ha agotado. La gracia de Dios está extendida para ti hoy. ¿Qué otra cosa quería David que pudiéramos aprender de su experiencia? Necesitas romper el silencio. Mientras sigas guardando silencio, vas a seguir acumulando lo que hasta ahora has acumulado. Dios no se ha olvidado de tu pecado. Dios no lo ha pasado por debajo de la mesa. Dios está llamando tu atención. Así que necesitas asumir también la realidad de tus actos. Asume la realidad de tus actos. Necesitas actuar con prontitud. Y este es un momento maravilloso para que puedas clamar a Dios en el momento en que puedes ser hallado. Él está llamando tu atención. Y nada ganas si continúas en tu condición. Nada ganas. Necesitas volver al camino que el Señor ha marcado para ti. La confianza que tenemos en el Señor es que si llegamos a Él, su misericordia y su gracia están allí esperándonos. 1 año tardó David en entender esto. Tú y yo podemos entenderlo ahora. Y en este momento pedirle al Señor que perdone nuestras faltas. Señor, aquí estamos. Como David, ¿cuántas veces nuestras emociones nos han llevado a actuar fuera del marco de tu palabra, fuera de lo que tú quieres para nosotros? Y eso nos ha llevado a cosechar terribles consecuencias. ¿Cuántas veces, Señor, nuestras pasiones nos han llevado a actuar fuera de tu voluntad, fuera de tu plan? Y eso nos ha llevado a experimentar terribles consecuencias. Hoy queremos, Señor, reconocer nuestras faltas. Sé que tu Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas esta mañana. Y estás llamando nuestra atención, tal vez con la misma intensidad que llamaste la atención de David cuando llevaste a Natán a exponer su caso. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu nos guíe a caer de rodillas delante de ti y exponer nuestra causa. Perdónanos, porque hemos pecado contra ti. Mientras la iglesia está orando, yo quisiera hacer una invitación especial. ¿Saben? Yo no sé si alguien aquí esta mañana no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, como su Señor. Si hay alguien aquí esta mañana con esa condición, el Señor está llamando tu atención hoy. No estás aquí por casualidad. Este es el día que el Señor preparó para llamar tu atención y decirte: es tiempo de que hoy vengas a mí. No desaproveches
la oportunidad que el Señor te está dando. Si alguien esta mañana no ha aceptado a Cristo, no ha depositado su confianza en Cristo, allí donde estás yo te invito a que puedas invitar al Señor a tomar control de tu vida con una oración. Y si me lo permites, yo quiero guiar esa oración. Dile al Señor estas palabras: Señor, yo reconozco que soy pecador. Quiero pedirte que me perdones, que a partir de hoy tomes el control de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y hazme en este momento una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben quién hizo esta oración? Tiene la garantía de perdón que hemos estado estudiando todos estos días. Iglesia, aquellos que tenemos a Cristo y que vivimos en Cristo, que como David conocemos la bendición del Señor y hemos visto el poder del Señor manifestándose en nuestra vida, pero que hoy pudiéramos estar viviendo con un pecado oculto en nuestro corazón. También para ti es el llamado, del cual hemos hablado tanto el domingo pasado como este domingo. Literalmente es contigo y conmigo que el Señor dice: ven y estemos a cuenta. Si tienes una cuenta pendiente con el Señor, no salgas esta mañana de aquí sin presentar tus cuentas delante de Él. No salgas delante de aquí esta mañana, sin ser un intercesor de ti mismo y decirle al Señor: Señor, necesito que intervengas en mi causa. Señor, ayúdanos a aceptar tu confrontación, a aceptar tu llamado. Este momento en que nos haces ver nuestro pecado, ayúdanos a verlo y a actuar en consecuencia. Clamamos a ti en busca de tu perdón, para que en nuestra vida tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.